Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a escuchar y leer una parte de lo escrito por mi querido amigo, el escritor, poeta e historiador paraguayo Luis Agüero Wagner, escritor paraguayo. Adiós a las armas de Washington. En junio de 1934 estalló una controversia debido a una ley aprobada en el Congreso norteamericano y promulgada por Franklin Delano Roosevelt, que prohibía vender armas a Paraguay y a Bolivia, que entonces combatían en lo que Daily Herald de Londres calificó como la más insensata guerra en la historia sudamericana. La polémica derivó de la prohibición de vender armas norteamericanas a Paraguay y Bolivia, promulgada el 28 de mayo anterior. Aún no había transcurrido una semana cuando el primer día de junio de 1934, el representante diplomático boliviano en Washington, Enrique Finot, decidió escribir al secretario de Estado Cordell Hull quejándose de la prohibición, alegando que violaba un tratado comercial entre Bolivia y Estados Unidos firmado en La Paz el 13 de mayo de 1858. En tanto Cordell Hull se tomaba tiempo para responder al boliviano, apareció en escena el senador Waylon acusando el 7 de junio en el Congreso al gobierno de Franklin Delano Roosevelt, de tolerar un insulto a la bandera de Estados Unidos, invocando el fallo del presidente Rutherford Hayes, que en 1978 había intervenido en la cuestión del Chaco con un fallo favorable al Paraguay. El 13 de junio de 1934, Hall responde a Finot con cuidadosa amabilidad, informando que el tratado de 1858 se refería a importaciones y exportaciones. En tanto, las prohibiciones el 28 de mayo se referían a municiones y armamentos a dos países en guerra. Estados Unidos alegaba el secretario de Estado que contaba con aliados como Trujillo, Somoza o Batista, se estaba dedicando a la política del buen vecino. Sería en el más alto grado inconsistente con esa política que armas y municiones de guerra fabricadas en los Estados Unidos siguieran vendiéndose como el propósito de ayudar a la destrucción de las vidas de los ciudadanos de nuestras dos repúblicas hermanas, Bolivia y Paraguay, agregaba Cordell Hull. La explicación de Hall no satisfizo a Finot, quien evidentemente tenía a quien recurrir para presionar al Departamento de Estado. El día 14 de junio, el embajador boliviano hizo un llamado telefónico para presionar a Summer Wells y movilizar al asesor jurídico del Departamento de Estado, Mr. Hadworth. Según el Departamento de Estado, el primer secretario de la Legación de Bolivia, señor Lozada, se quejó vía telefónica porque un fiscal del distrito, Mr. Convoy, en New York, impedía el envío de bienes ya pagados a Bolivia. Presentó al Departamento de Estado ciertos cheques cancelados que demostraban que los suministros habían sido pagados total o parcialmente, que en algunos casos los bienes habían sido realmente fabricados y estaban listos para su entrega, mientras que en otros casos estaban en proceso de fabricación al momento de emitirse la prohibición de enviar estas armas a Bolivia. Las protestas de Finot y Lozada finalmente serían escuchadas y el 27 de julio el secretario de Estado norteamericano firmó una excepción que permitió enviar 1971 cajas de municiones a Bolivia vía Arica. El canciller paraguayo Juan Pastor Benítez hizo pública una protesta por esta sección. Hall entonces apeló al chantaje y pidió al embajador en Paraguay, Meredith Nicholson, que haga saber al gobierno de Paraguay que el Departamento de Estado norteamericano tenía pruebas de ayuda recibida por Paraguay por parte de Argentina y países europeos. El mismo argumento esgrimó el representante de la empresa Curtiss-Wright, proveedora de aviones de la guerra a Bolivia, cuando fue indagado por los senadores David Clark y Gerald Nye sobre el mismo tema. La guerra del Chaco finalmente cesó un año más tarde, luego de dejar 100.000 cadáveres sembrados en el territorio disputado. La explicación con cierta lógica de las causas de aquella guerra nunca la dieron los responsables.
aunque hoy pueda deducirse de la montaña de comunicaciones particulares y diplomáticas que legaron. Sin duda alguna, la guerra no trae nada bueno para ninguna de las naciones en disputas. Esto fue una narración y escritura más de mi amigo Luis Agüero Wander.